Welcome back, everyone. Going virtual also means we have different ways of staying connected. We invite you to engage with us on social media by using the hashtag IDB Partnerships and the hashtag Partners Forum 2021. This next session will discuss the link between infrastructure vulnerability and climate change and its serious implications on inequality and social vulnerability. To this end, we have a fantastic panel entitled Infrastructure Resilience for Social Inclusion, moderated by Ariel Yepes Garcia, Chief of the Energy Division at the IDB. Remember to ask all your questions via chat, and we will do our best to answer as many as possible at the end of the session. Ariel, take it away. Bienvenidas a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre infraestructura resiliente para la inclusión social. Hoy queremos dialogar con ustedes sobre un tema que es de suma importancia para nuestra región, que es ese vínculo entre la vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático y cómo esto tiene serias implicaciones en términos de desigualdad y vulnerabilidad social. Como ustedes saben, a medida que sigan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático seguirá acelerándose. Hoy en día, los impactos del cambio climático, como las fuertes lluvias o las tormentas tropicales, representan una amenaza, no solo para la vida humana, sino para la efectividad de nuestros esfuerzos por mejorar la vida de las personas en la región y finalmente cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante no olvidar que los efectos del cambio climático no se distribuyen por igual. Las personas más pobres son las que suelen ser más vulnerables para estos impactos. Para minimizar los riesgos económicos y sociales futuros para ellos, es fundamental, es urgente actuar ahora. Además, como veremos hoy, invertir en resiliencia no solo puede ser una forma rentable de proteger a la población, sino también de promover el desarrollo y el crecimiento económico sostenible. Por eso, me complace invitar a colegas expertos del Grupo BID para que nos cuenten su visión y perspectivas sobre este tema tan relevante. Es por ello que quiero presentar a Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Daniela Carrera Marquís, representante del Grupo BID en Bahamas. Javier Urra, jefe de operaciones en la oficina de País de Costa Rica. Alexandre Meira da Rosa, director de estrategia de BID Invest. Y María Soledad Bosch, especialista líder de nuestra división de educación. Vamos a iniciar el panel con una pregunta que voy a hacer a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿por qué la resiliencia de la infraestructura es un tema tan importante para el desarrollo sostenible? ¿Y cuál es la visión del banco al respecto? Gracias, Ariel. Muy buenos días para todos mis compañeros de panel y para la audiencia. Como bien lo dijiste en tu introducción, América Latina y el Caribe es una región muy vulnerable al cambio climático. O sea, si tú ves los indicadores de vulnerabilidad a nivel global, tenemos, yo diría que en conjunto, 10, 12 de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, que al mismo tiempo tienen indicadores de pobreza y de desigualdad supremamente altos. Entonces, como bien lo establece la visión 2025 del banco, parte de la recuperación post-COVID tiene que tener en cuenta la variable de cambio climático y sostenibilidad para tener una recuperación mucho más inclusiva y resiliente. Pero a mí me gustaría ir un poco más atrás porque me hiciste una pregunta muy importante y es ¿por qué esto es importante para el banco? Y yo creo que la evolución institucional que este tema ha tenido ha sido fascinante. Hace 15 años hablábamos simplemente de hacer energía sostenible o transporte sostenible o empezar a incluir los temas de agua, los temas de cambio climático. Poco a poco fuimos avanzando a definir qué era infraestructura sostenible y el Grupo BID fue el primer MDB en hacer un marco de infraestructura sostenible en el cual se empezó no solo a hablar de los temas de sostenibilidad vinculados a la mitigación, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero vía energía, vía transporte, vía agua, sino la importancia de la resiliencia, a incluir en lo que era el diseño de obras de ingeniería y de obras de infraestructura en general, la importancia de la resiliencia. Entonces,
Creo que hay un avance supremamente importante, pero más allá de eso, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que muchos de los países de América Latina que tienen una base hídrica muy fuerte, tener más energía eólica, más energía solar, más energía geotérmica, empezaban a hacer también una medida de resiliencia para diversificar la matriz energética a impactos del cambio climático. Pero poco a poco empezamos a ver la importancia que esto tenía en el territorio y cómo la planificación, el ordenamiento territorial iba a ser fundamental para el tema de resiliencia. Temas tan sencillos, empezando ya a entrar en la materia social, de lo que hablará Soledad, de cómo hacer infraestructura social no puede estar en áreas de desastres naturales. O sea, suena algo que es simplemente sentido común, pero que pasa en el día a día en nuestra región y tristemente afecta a los más humildes. Programas como los que hemos hecho desde ciudades de mejoramientos de barrios nos empezaron a mostrar la importancia desde el principio de concebir infraestructura resiliente pensando en el impacto social que esto tenía. Y poco a poco yo creo que hemos ido aprendiendo en el banco de la importancia de trabajar estos temas, no solo con el Departamento de Infraestructura, sino también con el Departamento Social. Creo que COVID nos ha enseñado a todos muchas cosas en lo personal y en lo profesional. Yo he aprendido mucho en los últimos años de lo que hace el Departamento Social del banco, pensando en lo que son safety nets, en redes de protección, y estamos empezando a trabajar conjuntamente para ver eso cómo se puede aplicar, cómo poder crear mayor resiliencia. En el área de ciudades hemos visto cómo, no es coincidencia, las ciudades que estaban mejor organizadas para enfrentar desastres naturales, fueron las que tuvieron mayor capacidad para empezar a responder a COVID. Entonces empieza a haber, yo creo que una correlación muy importante en lo que es prevención a desastres naturales y no necesariamente atención. El banco ha desarrollado durante el tiempo instrumentos muy importantes como las líneas de contingencia para desastres naturales, pero a la larga son líneas post-desastre, así las diseñes antes de desastre. Creo que el futuro para muchos de nuestros países es la prevención de desastres naturales y es cómo vas a ir incluyendo la variable de resiliencia desde la planificación hasta la ejecución. Daniela, estoy seguro, va a hablar de muchos ejemplos de Bahamas, pero yo también quiero resaltar, por ejemplo, en el Caribe, el programa de Barbados, Roof to Reef. Siempre lo pongo de ejemplo porque es un programa de gobierno que da una señal desde el destecho hasta el coral, hasta los arrecifes, cómo crear resiliencia a nivel país. Entonces finalizo, Ariel, mencionando que hemos pasado también, yo soy ingeniero civil, de pensar en que la infraestructura resiliente es no solo construir infraestructura con la variable climática, como tú dijiste, incluyendo los temas sociales, sino también lo que todos estamos hablando ahora en Nature-Based Solutions. O sea, es como parte de una infraestructura resiliente es traer soluciones basadas en la naturaleza. Es como los manglares, y ahí estoy seguro Daniela va a mencionar esto, hacen parte, el buen mantenimiento y sostenimiento de manglares es infraestructura resiliente natural para prevenir desastres. Es como el manejo de cuencas aguas arriba está ayudando a prevenir erosiones, inundaciones. Entonces tenemos que poco a poco ir evolucionando y por eso quería resaltar y termino con eso. Para el banco y para el Grupo Vida ha sido, yo creo que fascinante ver la evolución y sobre todo lo que significa infraestructura resiliente con esta conexión con los diferentes temas que mencionamos, que a la larga me preguntaste por desarrollo sostenible. Creo que has visto la conexión que esto tiene, no sé con cuántos de los 17 DG, yo diría con casi todos, la importancia que este tema tiene para la región. Muchas gracias, Juan Pablo. Interesantísimos los puntos que levantas. Ahora voy a darle la palabra a Daniela, que está basada en Bahamas. Daniela, pensando en los años recientes que has estado en el terreno, vemos que Bahamas ha sufrido numerosos desastres naturales con efectos devastadores. ¿Cómo se viven los efectos del cambio climático en las Bahamas? ¿Cómo trabaja el Grupo BID junto al país frente a estos desafíos? ¿Y cuál es el rol de otros aliados estratégicos en la reconstrucción después de los eventos climáticos? Gracias, Ariel. Y buenos días a todos, buenos días a los panelistas y participantes. Sí, bueno, como dijo Juan Pablo, evidentemente la región es muy vulnerable y Bahamas es uno de los países más vulnerables a los desastres climáticos. Si tú ves en los últimos años la frecuencia y la intensidad de los huracanes
ha aumentado significativamente. En el caso de Bahamas, tuvimos a Joaquín en el 2015, Matthew en el 2016, Irma en el 17 y Dorian en el 19. Siendo Dorian el huracán más fuerte que ha tocado tierra, en el caso un huracán de categoría 5 en Bahamas, que destrozó una isla completa, Abaco, y una parte de Gran Bahama, que es una isla que ya había sido afectada por los huracanes anteriores. Entonces, se trata de daños que son además acumulados en el tiempo, sobre todo en el caso de Gran Bahama, que ha sido afectada varias veces en los últimos años. Si consideras que en las últimas 2 décadas ha habido 15 grandes desastres naturales que han afectado a Bahamas, principalmente huracanes, que han representado entre gastos y daños más de 4.200 millones de dólares. Y a eso le añades, obviamente, la pandemia, te darás cuenta de la exponencialidad de la vulnerabilidad que tiene un país como Bahamas al cambio climático. Pero hay que añadir también otro factor que no es tan típico en otros países de la región, y es que Bahamas es un archipiélago y tiene más de 700 islas y cayos. Entonces, la logística para hacer al país más resiliente es muy difícil, es muy costosa, es muy compleja, porque tú tienes que dimensionar cómo la haces más resiliente en términos preventivos y cómo haces la recuperación y la reconstrucción de una manera eficiente, considerando que hay otras áreas y otros aspectos de, obviamente, el crecimiento económico y la estabilidad social que tienen que ser atendidos simultáneamente. En el caso de Abaco, perdón, de Dorian, como el ejemplo más reciente, siendo que fue un huracán que tuvo una destrucción absolutamente grande para un país como Bahamas, más de 3.400 millones de dólares, casi 70 muertes confirmadas y casi 300 personas desaparecidas. El daño ha sido tan profundo que luego, obviamente, al venir el COVID, añade una incapacidad realmente de responder al movimiento de personas de una isla como Abaco, cuya capital quedó totalmente destruida, a Nueva Providencia, que es la isla principal en términos de número de habitantes y número de habitantes y servicios, etcétera, pero que colapsa un poco también los sistemas por la cantidad de habitantes adicionales que tienes que traer. Le añades a eso, obviamente, la caída del turismo significativamente. Entonces, la vulnerabilidad se te hace aún más evidente para un país como Bahamas. El banco ha apoyado en muchísimos frentes. Hemos trabajado con el sector privado, con las ONG, con el sector público, con estudios, con capacidad institucional, un poco tratando de atacar todos los frentes que nos corresponden como institución de desarrollo, de una manera que permita continuar el desarrollo sostenible de largo plazo, reforzar la resiliencia, usando varios de los instrumentos que mencionó Juan Pablo. Tenemos una de infraestructura natural, coastal management, para justamente manglares, pero también usando experiencias de otros lugares y experiencias del sector privado tratando de fomentar las PPPs. Entonces, te diría que una de las cosas que parecen obvias, pero no son necesariamente tan claras para una institución como el banco, cuando tienes un desastre natural tan grande como este, no solamente cambian las prioridades del país, sino que tienen que cambiar las prioridades del banco con respecto a ese país y atender una cantidad de necesidades inmediatas con los instrumentos que ya tienes en el campo,
los préstamos, las operaciones técnicas, etcétera, de manera de que puedas contribuir a que mucho más rápidamente se vuelva otra vez al camino del desarrollo sostenible en el tiempo. Lo dejo por aquí ahora y luego puedo comentar un poco más de detalles cuáles instrumentos hemos usado específicamente en Bahamas. Muchas gracias, Daniela. Me gustaría conocer ahora la perspectiva de uno de los países que se ha destacado en materia ambiental, que es Costa Rica. Javier, actualmente eres nuestro jefe de operaciones en Costa Rica, un país en una de las regiones más vulnerables al cambio climático en el mundo. Como consecuencia de esto y tu experiencia pasada, ¿cómo crees que podemos ayudar a los países a salir de lo que parece ser un círculo vicioso de desastre, rescate, recuperación? ¿Cómo podemos ayudar como Grupo BID? Muchas gracias, Ariel, y muy buenos días a todos y a todas desde Costa Rica. Realmente es una pregunta muy relevante y creo que desde el banco podemos tener un rol clave. Y creo que Daniela y Juan Pablo ya lo adelantaban. Particularmente cuando Juan Pablo hablaba de cómo el concepto de resiliencia ha ido cambiando en el banco para transversalizarse en toda nuestra cartera. Y yo creo, por la experiencia operativa, en el sentido de estar en un país, que esa es la clave fundamental, que es quebrar la visión de que la resiliencia, la inversión en infraestructura resiliente es un tema sectorial, forma parte de un silo, para hacerlo común a toda la planificación del desarrollo de un país. ¿Y por qué comento esto? Porque yo creo que a la hora de ayudar a nuestros países en América Latina y el Caribe, y el caso de Costa Rica sería paradigmático, hay que entender muy bien la economía política de los distintos agentes, de los distintos actores que trabajan en la resiliencia. Porque, y el ejemplo de Costa Rica en ese sentido creo que es privilegiado, a veces se percibe o se autoperciben dichos agentes con intereses que ellos consideran divergentes, y creo que toca esa labor de pedagogía, de advocacy para poder cambiar. Un ejemplo, por ejemplo, es el de los ministerios de Hacienda y los ministerios de Finanzas. Y lo estamos viendo, lo comentaba Daniela, en una situación como la coyuntura actual macroeconómica de la región. Aquí en Costa Rica hemos tenido hasta la semana pasada una misión del Fondo Monetario, algo que es común a muchos países de la región. Y lógicamente cuando uno habla con un ministro de Hacienda, con un ministro de Finanzas, la reacción casi natural es, bueno, todo esto es muy interesante, pero me estás hablando demasiado en largo plazo y realmente yo tengo unos objetivos de déficit, de gasto que mantener. ¿Cómo podemos hacerlo? Segundos actores serían los ministerios de planificación, los propios ministerios de obras públicas, que muy a menudo, pese a que tienen el mandato de pensar en largo plazo, en estratégico, tienen que dar una respuesta prácticamente casi de reacción diaria a ciertas demandas que hay. Y finalmente, los ministerios de medio ambiente que tienen esa idea. Yo creo que en el momento en que se entiende y comienza a permear el concepto de que la inversión en una infraestructura resiliente no solo es fundamental en la lucha contra el cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación, sino que es una inversión para conseguir beneficios de largo plazo, en ese sentido se vuelve clave. Y eso es clave, en ese sentido, trabajarlo con los distintos ministerios. Nosotros, con el Ministerio de Costa Rica, con el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, tenemos un estudio de los supuestos costos fiscales de lo que sería la descarbonización y la infraestructura resiliente, y los resultados son ilustrativos. En el medio-largo plazo son beneficios, son retornos de esas inversiones. Es cierto que exige fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de inversión pública y tener una visión un poquito más, por decirlo así, de gran angular, porque puede tener un costo en el corto plazo, pero los retornos son fundamentales en el largo plazo. Entonces, yo creo que eso es clave también, por ejemplo, en el diálogo con los ministerios de obras públicas, cuando se hace apuestas por a que algunas de las obras que tenemos, y tenemos varias aquí en el país, tengan análisis en los estudios de prefactibilidad y de preinversión para escenarios como pueden ser inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera, y entender en ese sentido una buena diversificación del riesgo. Yo creo que desde el banco tenemos tres grandes capacidades o tres grandes pilares. Daniela ya adelantaba algunos. El primero son los instrumentos que tenemos. Tenemos una batería de instrumentos muy amplia
y creo que se adaptan muy bien a las necesidades. Por ejemplo, los instrumentos, los PBLs, las operaciones de préstamo programáticas, aquí, en el caso de Costa Rica, tenemos un PBL, una línea programática, ya estamos trabajando sobre el segundo PBL, para el Plan Nacional de Descarbonización, además en cofinanciamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo, lo cual nos permite apalancar. Y más allá del PBL en sí, tenemos toda una serie de conjuntos de cooperación y asistencia técnica con el GEF, con los colegas de la AFD, que permite trabajar técnicamente. Entonces, los instrumentos programáticos son claves. Las líneas contingentes, lo comentaba Daniela, en el caso de Costa Rica en el 2017 fue necesaria. Estamos en un momento en que nuestros países enfrentan una coyuntura de un acceso al crédito limitado y en ese sentido todo lo que sea innovación en líneas contingentes es fundamental. Pero también nuestros préstamos en nuestra acción más tradicional, creo que ahí podemos tener un rol. Les pongo un ejemplo concreto en uno de los préstamos de transporte, el PIT, la carretera que se ha realizado entre Playa Naranjo y Paquera, en Costa Rica, se ha realizado con una nueva metodología que incorpora posibilidades y un análisis de riesgo para inundaciones y creo que en ese sentido podemos traer el valor agregado a nuestras contrapartes. Segundo, el conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, aquí en Costa Rica hemos estado apoyando en el índice de gobernabilidad y políticas públicas para el manejo de riesgos de desastres naturales. Estamos formando el plan de descarbonización. Creo que somos un ente en ese sentido, el BID, que además tiene, dada la presencia enorme de capital humano en nuestras representaciones, especialistas, analistas, colegas, esa capacidad. Y tercero, y con esto termino y lo vinculo al primer punto, ese punto de romper los hilos, creo que podemos y debemos jugar un rol de honest broker. En esa economía política tan complicada que tienen nuestros gobiernos, entre un Ministerio de Hacienda por un lado, un Ministerio de Planificación, un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Medio Ambiente con agendas, muchas veces perciben que el BID, que no es un banco comercial, es un banco de desarrollo y en el cual no ganamos en ese sentido un beneficio económico, podemos jugarlo. Es el ejemplo que pongo de tener ese trabajo de advocacy con el Ministerio de Hacienda para decirle las inversiones en resiliencia pueden ser más costosas en el corto plazo, pero dan un retorno mucho mayor y reducen el gasto corriente en el medio y largo plazo en tanto en cuanto las labores de mantenimiento son menor, con los ministerios de planificación, con los ministerios de obras públicas. Creo que tenemos en ese sentido un rol de facilitación y un prestigio, una suerte de autoritas colectiva como institución que no tiene unos intereses particulares, sino los desarrollos de nuestros países y que son fundamentales para esa labor de pedagogía. Muchas gracias, Javier. Muy completa tu visión y sobre todo la experiencia que se tiene en el campo trabajando en un país tan importante en esta agenda como Costa Rica. Alexandre, tú tienes una experiencia muy amplia en diferentes áreas dentro del banco, no solo en temas de infraestructura, sino también en el sector público y relacionamiento con los países y el sector privado. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la complementariedad que se puede tener entre el sector público y el sector privado para adoptar esta visión de resiliencia en la infraestructura que además beneficia a toda la sociedad, que tenga un impacto igualitario? Gracias, Ariel. Muy buenos días a todos y a todas. Mira, Ariel, yo quisiera quizá abordar ese tema empezando por afirmar que ese tipo de problema, la construcción de una infraestructura que sea sostenible y resiliente, típicamente no se resuelve por un solo instrumento, ¿no? Yo creo que es un ejemplo del uso del continuum de nuestros instrumentos público-privados, ¿no? Lo tenemos que usar desde el grant, desde la donación de cooperación técnica, hasta la financiación al concesionario privado que va a estructurar el proyecto, ¿no? Y ahí yo creo que está la gran ventaja de una institución como el BID, que dispone de todas de esos instrumentos en sus manos. Mira, yo diría que hay 4 motores, ¿no? Sobresimplificando un poco la cuestión, pero yo diría que hay 4 motores fundamentales de la inserción de la resiliencia y de la sostenibilidad en la infraestructura. Yo creo que el primero es la demanda, y quizás sea donde nosotros como institución tenemos menos influencia.
porque es qué quiere la población, qué quiere el usuario final del servicio de infraestructura, ¿no? Y vemos cada vez más una demanda por servicios que sean sostenibles, que sean resilientes, etc. ¿Por qué digo que tenemos menor alcance ahí? Porque no hay mucho más que dar voz a esa demanda hacia los gobiernos que podamos hacer, ¿no? El segundo punto es planificación. Es algo que mencionaba Juan Pablo en su intervención. Lamentablemente, los países de la región no se han destacado por la planificación de la infraestructura y no se han destacado en dos niveles, o sea, en la planificación macro, la planificación de políticas de infraestructura, ni en la planificación a nivel de proyecto, el diseño del proyecto. Y yo creo que ahí está la raíz, ¿no? El punto central de muchos de los problemas que vemos en infraestructuras que no son sostenibles o que no son resilientes, nacen de su propio diseño, de su propia planificación. Y ahí sí tenemos una capacidad de acción muy fuerte, ¿no? No solo de influenciar las políticas de infraestructura, pero también de apoyar a través de grants, de financiaciones de proyectos a los países que diseñen proyectos mucho más resilientes. ¿Por qué? Porque un proyecto que se diseña así se va a ejecutar mucho más fácil, mucho más barato, que tratar de inserir la resiliencia en un punto más adelante de sus ciclos. Mejor hacerlo en el inicio. Yo creo que tenemos varios ejemplos de eso con el apoyo de donantes y de socios. El tercer punto es la regulación, ¿no? Y quiero tomar la regulación de un punto de vista bien amplio. El primero y más obvio es la regulación jurídica, ¿no? Los códigos de construcción, la regulación de concesiones, ¿no? Que esos códigos incluyan en sus disposiciones la necesidad de resiliencia de los activos y de la inclusión social y de los elementos de sostenibilidad ambiental. Y hemos trabajado a lo largo de años. Javier ha mencionado nuestros préstamos de políticas, que son préstamos de reforma, donde prestamos recursos contra la ejecución de determinadas reformas. Entonces, actuar ahí mucho más fuertemente en la construcción de esos nuevos códigos de construcción y de concesiones y regulaciones de infraestructura sigue siendo muy importante y siempre fue y sigue siendo muy importante. Pero hay un aspecto más, o que yo incluya acá en regulación, que es el tema de la política fiscal, ¿no? Y Javier también lo mencionó en su intervención. Es cómo influenciar a los ministros de Hacienda, los secretarios provinciales o municipales, la gente que decide la asignación presupuestaria al final del día y su ejecución, de que invertir en un activo resiliente, inclusivo y sostenible es una buena inversión a largo plazo. Hace con que ese activo dure más tiempo, demande menos manutención y yo creo que hacer ese caso es un rol muy importante para una institución como la nuestra, aunque sean activos privados, justamente porque tenemos esa comprensión mucho más amplia, ¿no? La comprensión de la demanda pública y la comprensión de la necesidad del inversor privado. Y de nuevo aquí tenemos la capacidad no solo de los préstamos de reforma, pero también de movilización de otros socios que nos pueden traer recursos en condiciones concesionales, préstamos basado en resultados, que pueden ser esos incentivos al cambio de la regulación. Y finalmente, el cuarto punto y final es la financiación. Porque el gran motivador, o sea, lo que mueve un inversor al final del día, que es capaz de convencerlo, son los recursos que dispone para la ejecución de su proyecto. Y creo que aquí el banco sí hace una diferencia gigantesca. ¿Por qué? Porque al financiar el sector privado o público, somos capaces de inserir esos valores o esas preocupaciones relativas a la sostenibilidad en nuestras condiciones y también en la adicionalidad no financiera que traemos
a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, en el lado privado, tenemos todo un servicio de advisory, de asesoramiento, que llevamos juntos a los clientes y ayudamos a diseñar su proyecto de una manera mucho más resiliente. Y una otra forma de influencia importante es que financiamos los financiadores, ¿no? Tenemos otros bancos como nuestros clientes, ¿no? Donde somos capaces de también, de alguna forma, downstream o empujar esa visión de infraestructura hacia otros financiadores. Y por último, la movilización. En nuestro proceso de financiación, una de las grandes ventajas comparativas que traemos es la capacidad de apalancar con nuestro sello de calidad otros financiadores que vengan a los proyectos, y eso nos hace atraente, muy atrayente a promotores de infraestructura como socios, trayendo obviamente toda esa agenda de resiliencia, sostenibilidad e inclusión social. Muchas gracias, Alexandre. Soledad, tú trabajas en el sector social del BID desde ya hace varios años y has estado trabajando recientemente en varias ideas y proyectos para que podamos abordar mejor todos los temas que están relacionados con el impacto social del cambio climático. ¿Nos podrías abordar un poco acerca de cuáles dentro de esas experiencias que has tenido tú, cómo se puede impulsar la resiliencia para proteger mejor a las personas en la región, en América Latina y el Caribe, particularmente en el contexto del mundo post-COVID? Sí, Ariel. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo que estamos viendo en América Latina y el Caribe es que el cambio climático está afectando la vida diaria de millones de personas. Está afectando su salud, su educación, su trabajo, sus ingresos e inclusive el lugar donde residen. Las estimaciones que tenemos muestran que el cambio climático va a crear 5 millones de nuevos pobres en los próximos 10 años y va a desplazar o hacer migrar a 20 millones de personas en los próximos 30 años. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, necesariamente tenemos que hablar de resiliencia de las personas y de los hogares a los efectos que está teniendo hoy en día el cambio climático en la región. Desde el sector social tenemos dos herramientas que están siendo muy efectivas en aumentar la resiliencia de las personas ante estos efectos del cambio climático. Por un lado, asegurarnos que el servicio social pueda seguir operando ante una emergencia, pensemos en salud, en educación y poder seguir accediendo a estos servicios. Y por otro lado, tenemos los sistemas de protección social que están usando muy efectivamente también para mitigar los efectos del cambio climático, como Juan Pablo lo mencionó. Entonces, déjenme comentarles un poco cómo hacemos que el servicio social pueda seguir funcionando ante una emergencia climática. Bueno, por un lado tenemos que asegurarnos que la infraestructura, el hospital, la escuela esté en pie y tenga agua y tenga electricidad y pueda seguir funcionando ante una emergencia. Nosotros desde el BID hemos actualizado los criterios de vulnerabilidad y la inclusión de los riesgos climáticos a la infraestructura social que construimos en la región o que apoyamos a los países a construir. Entonces, el tener en cuenta esta vulnerabilidad climática nos ayuda a apoyar a los países en el diseño de los hospitales, de las escuelas, en la construcción en sí, en asegurarnos que los materiales que se usan pueden hacer frente a estos eventos climáticos e inclusive a dónde se ubican estos hospitales, como Juan Pablo mencionó más temprano. Entonces, esta ha sido una herramienta poderosa para asegurarnos que los hospitales, las escuelas puedan seguir operando ante una emergencia climática. Ahora, la construcción y la infraestructura es una parte de la historia. También tenemos que asegurarnos que el servicio social en sí pueda seguir operando, que podamos seguir brindando educación, que podamos seguir brindando salud ante una emergencia climática. Y aquí es donde entra la transformación digital de los servicios sociales, que se ha expandido monumentalmente ahora con el COVID, con la emergencia que hemos enfrentado como región ante el COVID, pero que también tiene paralelos relevantes para las emergencias climáticas. El poder acceder, por ejemplo, a una educación híbrida ha permitido que miles de jóvenes y niños en la región puedan seguir aprendiendo durante la pandemia. Y lo mismo puede ocurrir ante una inundación, un huracán. Los niños pueden seguir accediendo a este servicio que es el servicio social de la educación. Lo mismo con la salud. Pensemos en las historias clínicas electrónicas.
Esto permite que un médico pueda acceder a los registros médicos de las personas en cualquier hospital que esté operando y cómo se organizan alrededor de un evento climático extremo, o inclusive la telemedicina, que permite que nosotros podamos acceder a la salud, a un doctor, aun cuando estemos enfrentando una inundación o un huracán. Entonces, esta es una herramienta que nosotros estamos viendo que es muy poderosa para aumentar la resiliencia ante los impactos del cambio climático. Pero otra herramienta que tenemos en el sector social que está siendo usada muy efectivamente para estos casos son los programas de protección social y en particular las transferencias monetarias. Pensemos en programas que pueden responder rápida y ágilmente ante una emergencia y brindarle más efectivo o más dinero a las familias para que no tengan la disrupción que puede traerle un evento climático extremo. Entonces, quizás aquí puedo contarles un poco la manera que estamos haciendo este switch de estos programas de protección social para poder atender a estas emergencias climáticas. La idea que hay detrás de estos programas es que puedan responder ágilmente a la emergencia, pero hay que prepararlos antes a los sistemas para que puedan responder de esta manera. Y la idea es que puedan ampliarse verticalmente, o sea, que puedan temporalmente dar mayores beneficios, mayor monto de las transferencias a las familias, o aumentar la periodicidad que reciben los ingresos, pero también horizontalmente, poder incluir más beneficiarios a estas transferencias monetarias y personas que normalmente no necesariamente reciben estas transferencias monetarias, pero que han sido impactadas por estos eventos climáticos extremos y que necesitan recibir estos ingresos para que la disrupción sea menor en sus vidas. Otro ejemplo interesante de cómo se están usando estos programas de protección social es para pagar, transferir estos dineros condicionados a ciertos trabajos que hacen las familias o los hogares para aumentar su resiliencia y prepararse para los eventos climáticos extremos. Y aquí quizás un ejemplo que tenemos puede ayudar a ilustrar este concepto. Acabamos de aprobar un proyecto en Haití que lo que hace es transferir dinero a las familias rurales para que ellos puedan hacer pequeños trabajos en sus activos, en su lugar de cultivo, en su tierra, y de esta manera aumentar la resiliencia para sequías o para inundaciones. Y los trabajos que hacen son pequeños trabajos, hacen paredes de contención, terrazado o inclusive pequeñas canaletas para poder mejorar cómo fluye el agua. Y de esta manera tienen mayor resiliencia para afrontar los efectos que tienen hoy en día los eventos climáticos extremos que estamos viendo con los efectos del cambio climático. Entonces, de esta manera ya la familia tiene mayor capacidad de resiliencia. Mencionaron tanto Juan Pablo como Daniel el tema de los manglares en el Caribe. También se pueden usar estas herramientas de transferencias condicionadas a ciertos trabajos que hace la comunidad para preservar esos manglares, preservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia. Nosotros como BID tenemos una amplia experiencia en programas de protección social, hemos ayudado a casi todos los países de la región a desarrollar este tipo de programas. La idea aquí es incluir la vulnerabilidad climática como un detonante para recibir este beneficio monetario. En realidad todo esto muestra que la agenda de desarrollo social y la de cambio climático se complementan, se fortalecen y de alguna manera permiten a la región recuperarse rápidamente de estos eventos climáticos extremos. Y de hecho hemos desarrollado una agenda social verde desde el sector social con la División de Cambio Climático para perfilar todos estos temas y guiar nuestro trabajo y el diálogo que tenemos con los países y ayudarlos a cumplir sus metas climáticas. Y de hecho tenemos mañana a las 7 de la mañana una sesión donde vamos a estar hablando sobre estos temas de la Agenda Social Verde en más detalle, así que los esperamos mañana a las 7 de la mañana si están con nuestro uso horario para profundizar más en estos temas. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por tus comentarios. Me pregunto si tenemos espacio para preguntas de la audiencia. Bueno, si no queda más espacio, entonces les agradezco mucho. Sí hay preguntas. A ver, entonces si queda tiempo, vamos por las preguntas y les pasamos. Sí, Ariel, tenemos una pregunta. En el panel se discutió mucho la relación entre infraestructura resiliente y desarrollo sostenible.
particularmente desde el ángulo de mitigación y adaptación al cambio climático. Desde la perspectiva de inclusión social, ¿cómo ve el panel la relación entre infraestructura resiliente y estímulo crecimiento económico, teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento que tiene Latinoamérica y el Caribe actualmente y la generación de empleo? Para las preguntas. Alexandre. Gracias. Empiezo yo, aunque creo que eso es transversal a las tres intervenciones, a las 5 intervenciones, ¿no? Mira, yo creo más bien que es una gran oportunidad la construcción de una infraestructura resiliente, como la construcción de cualquier infraestructura, tiene un fuerte impacto en el crecimiento, el multiplicador de las inversiones en infraestructura son elevados y eso es conocido en la literatura, pero creo que la construcción de infraestructura sostenible nos permite también a las economías una transición a otro patamar en términos de innovación, matriz energética, tecnológica, en fin, que va más allá de lo que ofrece la inversión en una infraestructura común y corriente. En segundo lugar, una infraestructura resiliente es una infraestructura cuyo activo es mucho más seguro, tiene una vida útil mucho más larga y por lo tanto un impacto económico y social mucho más elevado que una infraestructura común. Entonces creo que es absolutamente adherente al crecimiento social, la necesidad de recuperación que tiene la región hoy, ese tipo de inversión, sea del lado público, sea del lado privado. Gracias, Alexandre. Juan Pablo. No, para complementar lo que mencionaba Alexandre, esto tiene que ser una visión totalmente transversal que haga parte de la agenda de recuperación y crecimiento. Yo creo que el énfasis que hacía Alexandre es muy cierto, esto va a ser un gran generador de empleo y tiene que ser parte de la recuperación de la región. Para ponerte algunos ejemplos, con el apoyo de muchos de los donantes, Colombia, por ejemplo, ha hecho un Policy Based Loan, ahora un PBL, que es de recuperación y crecimiento verde, que incluye muchos de estos temas, por 600 millones, pero se lograron 600 millones adicionales con socios estratégicos como la KfW, como la FD, con gran cooperación de Japón también, de JICA, de Corea, con muchos temas. Y JICA a propósito tiene el trabajo Japón, como tú muy bien sabes, de Quality Infrastructure, pero son a la larga, como decía Alexandre, son aportes de un mejor diseño para generación de crecimiento y empleo. Barranquilla estamos diseñando en este momento una operación para biodiversidades que va a ir muy orientada al trabajo con infraestructura basada también en naturaleza. Mucho va a ser infraestructura para reducción de desastres naturales, sobre todo de inundaciones, pero al mismo tiempo trabajo con manglares y con naturaleza para todo lo que va a ser también protección social y generación de empleo. Y yo creo que lo que mencionaba Soledad es muy cierto. Hay que empezar a ver esto como una oportunidad de generación de empleo. Lo pensamos en el Caribe para manglares. Creo que el tema de transferencias, yo diría no condicionadas en el principio y después condicionadas a resultados, va a ser un instrumento súper importante vinculado también a generación de empleo en esta área. Algo que no es menor. Creo que tenemos, alguien mencionó, Javier, creo que fue los ministerios de Hacienda y Planificación. Este va a ser un tema fundamental, trabajar con los ministerios de Hacienda y Planificación en este tema y con nuestros equipos internamente, no con las áreas temáticas, sino con los departamentos de riesgo, por ejemplo. Porque a veces puede haber mucho más riesgo asociado con este tipo de inversiones y hay que empezar a ver de que esto inclusive es la respuesta a disminuir riesgo. O sea, crear resiliencia va a ser la única respuesta a disminuir riesgo climático de esas inversiones para que no se convierta en un stranded asset hacia el futuro. Así que de nuevo, es otra dimensión cuando tú me preguntabas de agenda en el banco que tenemos que contemplar, ministerios de Hacienda en nuestra región, pero también los equipos de riesgo nuestros internamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Daniela o Javier o Soledad, si tienen. Sí. Adelante, Daniela, por Sí, favor. sí, que yo quería agregar unos puntos que creo muy importantes, como que vimos en Bahamas.
Parte de la resiliencia que se está construyendo hoy en día en Bahamas a raíz de Dorian tiene que ver también con no solamente las decisiones institucionales que tomó el gobierno en términos de la política de recuperación resiliente y la organización que se requiere institucional para apoyar el país cuando hay desastres naturales, desde la prevención o la preparación hasta la reconstrucción. Sino también en los temas digitales desde el lado del gobierno, que fue mencionado también por el lado social, pero aparte de los servicios públicos digitales para acelerar la generación de empleo, tienes cosas como, en el caso de Bahamas, la creación de una moneda digital por parte del Banco Central. Es de los pocos países que tiene ya hoy en día una moneda digital, el Sand Dollar, que ha sido una propuesta que se viene trabajando desde hace muchos años, pero que Dorian demostró la necesidad de tener una moneda digital en el caso de desastres naturales, sobre todo cuando estás hablando de archipiélagos, porque llevar moneda a islas que están destruidas no es una cosa sencilla. Bahamas tiene una alta penetración de telefonía celular, lo cual la hace un candidato muy bueno para eso. Entonces, digo, la percepción incluso desde las autoridades, pero también debe ser la del banco, y lo mencioné al principio, es que la agenda tiene que cambiar. La agenda de lo que uno ya está haciendo tiene que cambiar porque las prioridades cambian. Y en el caso de Bahamas, nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que mantener la ejecución de la cartera como se venía haciendo no era realista ni posible. Algo que nos ayudó mucho en el 2020 y lo que va del 2021 es la generación de un equipo interno dentro del banco dedicado exclusivamente a apoyar la ejecución de todos los instrumentos del BID que están dirigidos y que no están dirigidos en su origen a temas de desastres naturales, para acelerar la vinculación de los instrumentos que teníamos en cartera y los que podíamos obtener, que pudieran apoyar de una manera muchísimo más integral todo el proceso de generación de resiliencia en tema de desastres naturales. Yo creo que eso ha sido fundamental. El banco debería poder hacer más. Tenemos instrumentos financieros que se adaptan ya muy rápidamente a los desastres naturales, como el PPO, pero en el caso de los proyectos de inversión hay todavía mucha rigidez y poca adaptabilidad en el caso de continuar la ejecución después de un gran desastre natural. Creo que eso sería algo muy útil y muy interesante para todos nuestros países. Muchas gracias, Daniela. Javier, Soledad, ¿algún comentario adicional que quieran? Bueno, gracias a nuestro extraordinario panel. Les agradezco mucho por su participación, Daniela y Javier en el campo, y a Soledad, Alexandre y Juan Pablo aquí en Washington. Creo que no hay duda alguna de que no debe de haber diferencia entre la agenda de inclusión social y la agenda de lucha contra el cambio climático. Ambas son parte de un esfuerzo integral por el desarrollo sostenible. Además, es evidente que el reto es de tal magnitud que nadie puede, con esta tarea por sí solo, emprenderla y llevarla adelante. Por esa razón, los países de la región, el banco, otras multilaterales, aliados donantes y el sector privado somos necesarios para fomentar el desarrollo social con enfoque de resiliencia. Estoy seguro que esta sesión ha sido muy productiva con los enfoques y los puntos tan complementarios de vista que nos dieron para discutir este tema tan relevante para los países de Latinoamérica y el Caribe. Y seguro también es muy motivante para avanzar en una agenda muy coordinada para el desarrollo resiliente de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los panelistas. Qué interesante oír las perspectivas de las oficinas de país y los diferentes sectores del Grupo BID en este tema tan crítico. Now I will switch to English.
To all our viewers, before our last session of the day, I want to take some time to talk about the logistics of our third and final day of our forum. So far, you've heard relevant updates on the IDB Group's strategy and priority areas under Vision 2025, as well as some of our ongoing partnerships. And I know many of you are already thinking about how we can continue to work together. Tomorrow, October 15, we have 15 different sessions on key partnership opportunities. And I have a task for you. Stop what you are doing and scroll down to the agenda for day 3. An email with all the logistical details will be sent out this evening. Identify key sessions that align with your priorities and focus on areas and participate tomorrow. You will have the unique opportunity to hear from experts across the bank on innovative and new partnership opportunities. We hope to see you there.